Buenas tardes, estamos de regreso, pauta semanal a través de la señal de Radio Polar. Como todos los días viernes nos encuentran en este espacio de 15 a 16 horas y el programa se repite también el día sábado y el día domingo en el mismo horario. Pauta semanal, nos pueden seguir también a través de Facebook Live y por supuesto por los distintos medios y redes sociales. Estábamos, retornando, ¿cierto?, de esta pausa y nos llegaron los demás panelistas del bloque de derecha, lo que quiere decir, Eduardo, que tú has generado el temor en tus contendientes, ¿cierto? Sí, Yanira, que me había amenazado con que iba a venir. Mira, está vacío, ahí se mostraba la silla. Yo, vacío, obviamente, la amenaza que yo les hice fue bastante en broma. Ajá. No era algo serio, pero parece que se lo tomaron en serio, pues. Yo le dije a Hernán que le iba a dar duro, pero no por una cuestión personal, sino que porque este gobierno lo ha hecho tan mal. Era una contienda ahí, pero... Y no apareció, yo creo que sí, vamos a verificar. No se quiso venir a sentar, justamente. No quiso. Exacto. Oye, no, así que, le tiramos la oreja entonces a los defensores de que este gobierno no tiene quien lo defienda. No tiene, claro. No se atreven a defenderlo. Lo que pasa es que hay un aforismo que dice que no se puede defender lo indefendible, entonces también, por eso tampoco viene nadie a defender al gobierno. Sin sí, embargo, aquí están los dos puestos, está con los vasos de agua, para que tú tomaran agüita. Justamente. De hecho, para señalar lo abierto que es Radio Polar, que deja que todas las opiniones sean expresadas, pero que sin embargo la derecha se autocensura. Sí, claro. Sí. Oye, vamos a los temas del debate, porque seguíamos hablando, hay harta cosa. Tú estabas recién hablando del tema, antes que nos fuéramos a la tanda comerciales, del daño reputacional. Y aquí hay varias cosas que se superponen, porque tenemos, no solamente en el tema empresa, ni en el tema de instituciones de gobierno, hay un tema que se nos queda en el tintero, que es el tema de los jesuitas. Sí. Porque, otra vez casos de abuso, ¿cierto? Pero yo insisto en que más allá de la indignación por el abuso mismo, o porque sea una determinada persona que lo ejecute, es el manto de encubrimiento que viene después, y parece un protocolo ya institucionalizado para tener en resguardo, digamos, que esto no se conozca, y mantener al perpetrador, ¿cierto?, eternamente con estas prácticas. Tiene que ver con una cultura de pacto de silencio que hay en la sociedad chilena, pero no que viene del tema militar. No nos olvidemos que todavía hay algunos delincuentes que están presos en Punta Peuco, ex militares y ex civiles, que todavía niegan, eso es el negacionismo ya expresado en su forma más artera, niegan los hechos que ocurrieron posteriormente al golpe, ¿no es cierto?, con las torturas, los desaparecimientos y las muertes de muchas personas. Bueno, en el caso de la Iglesia Católica, este negacionismo también se ha entronizado profundamente. Y uno llega a pensar quién es, no solamente responsable quien perpetra, como dices tú, el acto delictual, sino quienes los encubren. Y ahí entonces que caemos en un terreno bastante complejo, porque son muchas las personas que tienen que encubrir a un solo en este caso perpetrador. Claro. En el caso de los jesuitas, que es una parte de la Iglesia Católica que es bastante respetable en el mundo en general, porque muchos de sus personeros han sido enormes personalidades, y en este caso el cura Poblete, que fue muchas veces recibido con pompa y que tenía un poder absoluto, cae con un informe que hace la propia comunidad que es lapidario, además es terrible. No sé si ha tenido... yo me enteré incluido un tema de aborto. Sí, habían hartas cosas, y además que no era, y con gente de todo tipo, porque habían relaciones mantenidas en el tiempo. No solo fue un abuso puntual, sino que eran relaciones abusivas. Así es. Ahora, la sociedad chilena está enfrentando hoy día una serie de cuestionamientos de sus instituciones, y la Iglesia Católica es una de ellas. Claro. También está el tema, ¿no es cierto?, del Milico Gate, también está el tema, ¿no es cierto?, el tema que pasó recientemente, que yo creo que hubo mucho de parafernalia mediática, pero también el Partido Socialista en algún momento fue atacado por ciertas relaciones que podrían haber tenido algunos de sus militantes con el narcotráfico. Es decir, hoy día hay un cuestionamiento en general de la sociedad, pero este tema de la Iglesia Católica, que son los que han planteado los valores éticos, ¿no es cierto?, y morales más permanentes. La reserva moral del país. Exactamente, es golpeador, francamente. Ahora, no solo la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica igual ha tenido sus episodios, pero insisto, no es la institución, es un par de personajes que han dañado la institucionalidad, y que otros personajes de la misma institucionalidad han hecho este manto de encubrimiento que finalmente termina socavando a toda la organización. La ciudadanía de repente no hace esa diferencia. No se distingue, justamente. No se distingue. Aparecen un par de personajes que han sido, porque los hay, todas las entidades humanas tienen ese tipo de características,
estadística son 2, 3, 4 los que cometen esa fechoría y la sociedad los condena a todos. Lamentablemente eso es así y el tema, ¿no es cierto?, de Internet y todas estas cuestiones ayuda a que eso sea mucho más profundo. Oye, la crisis de las instituciones se ha señalado en algunos casos y de hecho, bueno, yo me acuerdo, 15 años atrás una de las instituciones bien valoradas era Carabineros. Hoy día ni siquiera cuando un carabinero hace un control de tránsito, la gente se detiene. Tuvimos el baleo de un joven hace pocos días atrás, ¿cierto?, acá en Punta Arenas, a raíz de lo mismo. Vimos el caso del chofer de Uber en el aeropuerto de Santiago, que tampoco respetó a Carabineros. Es lamentable porque es probable que la gran mayoría, sobre todo el carabinero que está de a pie, que dirige el tránsito, que va a haber una situación donde han habido un accidente, la inmensa mayoría de los carabineros, probablemente de su especialidad, no tiene nada que ver con estos hechos delictuosos que han cometido sus altos mandos. O sea, que los que están comprometidos son los altos mandos. Pero la gente no hace distingo y coloca a todo en el mismo saco. Yo espero que en algún momento se retome la madurez cívica del chileno, porque entendemos que son instituciones que son esenciales para la vida democrática. ¿Ah? Oye, y ahora en este tema de la verdad y la posverdad, que al final importa más lo que queda en el colectivo, ¿cierto?, después de que pasan las cosas, muchas veces la institución tiene que tener una especial preocupación por cómo comunica las cosas, por cómo maneja los eventos, ¿cierto? Y finalmente que sanciona adecuadamente a las personas que están usando el carácter de esa institución para cometer delitos, porque el sacerdote era por su carácter de sacerdote que en el fondo la gente le tenía cierta pleitesía. Claro, un poder, claro. Entonces hay un poder reverencial ahí, ¿cierto? Sí. O un temor reverencial que la gente le tenía al sacerdote. Pero los propios jesuitas reconocen que además él tenía particularmente un poder fundamental dentro del... Era un manipulador. Claro. Era un manipulador, el perfil del psicópata. El psicópata, sí. Oye, bueno, y en este mismo orden de cosas, pues si también los países tienen que tener cierta credibilidad, y aquí entramos derechamente al COP25, al COP25, donde estamos con todo el tema de cambio climático, ¿cierto? Y todavía hay personas que niegan que el cambio climático exista, y eso para mí es como negar, no sé, que el hombre fue a la luna, honestamente. Sí. Trump, por ejemplo. O que la Tierra es plana, que estas cuestiones que uno ve de repente por internet, estas teorías conspirativas absurdas. Sí. Me parece decir esto, que el cambio climático no es algo que está ocurriendo o que no. La evidencia científica ya es contundente. El cambio climático llegó, probablemente dure decenas de años, tal vez siglos, y estaba provocando enormes problemas, ¿no es cierto?, en la agricultura, en la industria en general, en la navegación, en el cambio climático, las tormentas, los incendios forestales que hay. Y claro, hay países importantes en el mundo, nada más ni nada menos que el imperio. Estados Unidos, con Trump a la cabeza hoy día, niega la existencia del cambio climático. De hecho, por eso ellos se salieron, ¿no es cierto?, del Tratado de Tokio, de Kioto. Y bueno, podemos decir que Chile, con todo, ha resistido las presiones y está hoy día siendo, yo diría, liderando el tema del cambio climático en la región, porque además estamos siendo afectados. ¿Sí? La región de la metropolitana, creo que el deterioro en la cantidad de lluvia es cercano al 50%. Pero aquí se nota, además, porque mira, de partida la gente lo ve, pues ya no cae tanta nieve como antaño, ¿cierto? Lo otro, el pasto está más verde, o sea, claramente este clima está lloviendo más, o por lo menos hay más humedad, no sé. Sí. Y junto con eso no deja de tener una relevancia lo que pasó, por ejemplo, hace un tiempo atrás en Puerto Natales con la crecida del río también, ¿cierto? Y ahí Aguas Magallanes tuvo que tomar algunas precauciones. Lo traigo a colación a propósito también del tema que pasó con la concesión en Osorno, que es por un error humano al final. Pero aquí estamos expuestos evidentemente a problemas de agua, ¿cierto?, de sequía, a raíz justamente del cambio climático, una cuestión que es contingente. Se produce una discusión de fondo, es que si aquellas empresas estratégicas que manejan nosotros, por ejemplo, el agua, la energía en general, debiera estar en manos del Estado o en manos de privados. Toda esa discusión siempre sale a la luz de esta cuestión. Yo creo que una mala forma y oportunidad de hacer esa discusión. Acá lo importante es si lo hacís bien o lo hacís mal. Claro, da lo mismo el color sea el gato, lo importante es que case ratones. Y además, si el Estado cumple con el papel, ¿no es cierto?, de ser el fiscalizador de regular, oportuno. Claro, de regular. Y yo, en mi calidad de presidente del partido Acción Nacional, le envié una carta al intendente solicitándole que le solicite a sí mismo, a las empresas del MAC,
Gasco, Aguas Magallanes y además a los puertos y aeropuertos de la región sus planes de contingencia en caso que ocurran situaciones que vayan más allá de lo normal. ¿Cuáles son sus matrices de riesgo? Es decir, ¿a qué se enfrentan? Curiosamente, bueno, no ha sido contestada esa carta. Yo espero que el intendente efectivamente haya solicitado de esta empresa, porque no quisiera que nos ocurriera lo que nos ocurrió hace 30 y tantos años atrás cuando tuvimos una semana sin gas acá en Magallanes. Curiosamente nos encontramos a la salida de un panel también con el gerente general de Aguas Magallanes, que nos planteó que en general ellos acá están bastante mejor preparados que esta precariedad que vivimos en Osorno, pero que la dificultad acá es precisamente lo que tú dices, que no ha nevado. Claro, entonces, porque aparentemente cuando se nieva, esa agua queda como esponja. Como esponja, claro. Exactamente. Y hoy día lo que hace que el agua es escurrir. Y por lo tanto, ya el año pasado, por primera vez, tuvo que usarse la laguna para rellenar en 2 oportunidades, y es probable que este año también ocurra lo mismo. Es decir, el cambio climático llegó. Claro, está acá. Esto no es algo que vaya a pasar en 10 o 20 años más, es algo que ya está pasando. Está pasando ya. Oye, interesante lo de la carta que le enviaron a usted al intendente, porque efectivamente, a Osorno, por ejemplo, quedó sorprendida con la catástrofe, y la empresa le mintió a todo el mundo, hizo hasta ir al presidente de la República, no sé, que el agua volvía y el agua no volvió, y ahora está en cuestionamiento efectivamente si la concesión sigue, inclusive dejó en cuestionamiento el mismo sistema de concesiones, pero lo medular es que es la improvisación. Si se supone, siempre se ha criticado que el Estado, es divertido, se dice que el Estado no planifica, pero ¿cómo que no? Si la gracia del Estado es la planificación. Claro, existe casi para eso. Existe para eso. Y la empresa privada se supone que administra mejor, pero no planifica. Y aquí están los resultados, es la improvisación. En estos casos que hablábamos el otro día de la sustentabilidad, o sea, el mundo hoy día avanza hacia ese modelo. Y tal como yo lo expresaba, la sustentabilidad tiene al menos hoy día 3. Creo que apareció una cuarta, pero no me recuerdo. Primero tiene que ser económicamente sustentable la empresa. Para que siga en el tiempo. Para que puedan seguir pagando los sueldos, para que puedan seguir haciendo las inversiones. Tiene que ser sustentable socialmente, es decir, la sociedad que la rodea tiene que estar conforme con el servicio que entrega, e inclusive tiene que ser amigable con esa sociedad. Está dentro de una sociedad. Y en tercer lugar, hoy día tiene que ser ambientalmente responsable y sustentable. Cuando cualquiera de esas cosas no ocurre, como estábamos hablando recién de la Piccola Italia, que no ocurre el tema laboral, quiebra la empresa. Cuando no ocurre el tema, en este caso de Aguas Magallanes, que no tenía un protocolo, ¿no es cierto?, de trabajo con respecto a una situación tan elemental como colocar, como que el combustible estaba al lado de los tanques. No fue Aguas Magallanes, es la de Osorno. Perdón, es sal. Bueno, ahí tenemos la dificultad, y el daño reputacional es tan importante que yo no sé si ESAL va a poder seguir siendo sustentable en el tiempo económicamente. Claro, van a tener que pagar indemnizaciones millonarias. Además que no es la única concesión que tienen. No, porque eso es Marubeni, en general, eso es japonés. Claro. Oye, pero delicado el tema, porque en realidad aquí se hace un plan con la ONEMI muchas veces por catástrofe, por cuestiones mayores, ¿cierto? Pero a veces detalles menores, como este error que cometió la persona que derramó el petróleo donde no correspondía, generó un lío de proporciones. Entonces, no es necesario que exista muchas veces un terremoto para que la escoba en una ciudad. A veces cuestiones tan elementales como el congelamiento de alguna matriz, el reviento de una cañería, el desborde de un río por una mala mantención hacia aguas arriba. Y ahí es necesario saber cuál es el plan de contingencia. En el caso de los aeropuertos que tú planteabas también, efectivamente, en el caso de Magallanes, un aeropuerto que tenga... Estamos sonados acá, pues si el aeropuerto quedamos no absolutamente aislados. Claro, y no hay un plan B en realidad, porque si ese aeropuerto colapsa no hay dónde más aterrizar aviones. Sí. Catalina no creo que tenga esas posibilidades. Claro, de hecho... Está el aeropuerto que hizo el ex emperador que tuvimos en el año 73 el dictador Pinochet, que hizo una pista en Conaiken. Sí, en Conaiken. No sé si servirá. No creo que te pueda aterrizar ahí un avión de esas características. Un avión más corto a lo mejor sí, pero una de esas características es difícil. Oye, pero fíjate que mira, yo me he topado muchas veces con vuelos que se retrasan por problemas de hielo, por problemas climáticos, por lo que sea. Pero la compañía inclusive tampoco tiene un protocolo claro, porque le dicen a los pasajeros que el avión no ha podido aterrizar en Punta Arenas por razones climáticas, neblina o lo que sea, y que en 2 horas más tendrán otro vuelo disponible. Pero resulta que ese avión que viene de otro lado, ya que no pudo aterrizar en Punta Arenas, se tiene que devolver o a Puerto Montt o a Santiago.
y luego ese mismo avión es el que tiene que volver a Punta Arenas, por lo tanto, en 2 horas eso es imposible, es al menos 8 horas. Sí, hay una suerte de abuso de los protocolos en distintas compañías. Es que se le miente a la gente. Se le miente. Acabamos de ver algunos casos de algunos pasajeros, por ejemplo, a los que pagaron el equipaje y se les vuelve a cobrar, y cuando Claro. y nadie está en condiciones de demostrar en ese momento que tienes que mostrar tu cuenta corriente, tu tarjeta, Exacto. y los dejan abajo. Ujú. O sea, hay Un abuso. un abuso enorme de las empresas en vez de resolverlo eso después. Sí, el tema del aeropuerto es crítico en Magallanes. Nosotros dependemos de los aeropuertos para hoy día, además estamos hablando mucha gente, hoy día hay mucho viaje. Sí, el ministro de Obras Públicas anunció cuando estuvo acá hace unos días atrás de que, bueno, venía la licitación del aeropuerto, la nueva licitación, ¿cierto? Es el momento en que la comunidad empieza a hacer su participación ciudadana como para ver estos problemas de contingencia eventuales, ¿cierto? El mismo problema de que un avión no puede aterrizar cuando hay hielo, pues aquí siempre va a haber hielo. O sea, ¿cómo no se soluciona algo que en otras partes del mundo está solucionado? Claro. O el tema de la niebla también, que ya producto del cambio climático, antes no habían bancos de niebla acá, pero ahora se está estancando la Pero niebla. está resolviéndose en otros puertos, en otros aeropuertos con sistemas de radio ayuda que permiten aterrizar prácticamente a ciegas. Entonces, claro, eso es lo que uno echa de menos, porque estas cuestiones van a llegar para quedarse, pero la tecnología cada vez ha ido superando estas barreras, y lo que se extraña es que nuestro aeropuerto no tenga estas condiciones que debiese tenerla, y que ojalá en la nueva licitación esto se contemple. Ahora, son exigencias que se le piden al privado, porque esto no es plata que coloque el Ministerio de Obras Públicas. Sí, pero el privado la cobra, no es gratis. Sí, correcto, la cobra. Si por algo lo hace, ¿cierto? Claro. Al final lo pagan todos los usuarios. Lo paga el usuario, exactamente. Claro, pero así funciona el sistema de concesiones. Oye, y en el caso del puerto, eso puede tener alguna contingencia, pero... Estamos mejor preparados porque en el caso de Punta Arenas tenemos 2 puertos, que es Mardones y el Puerto Prat. Bueno, en Chile está lleno de puertos Prat, casi todos se llaman Arturo Prat. No hay puerto en una ciudad, en una región que no se llama Arturo Prat, pero acá o una calle que no se llama solamente está Mardones, entonces, y además está Laredo como alternativa, claro. De manera que yo creo que ahí tenemos muchas menos dificultades. De hecho, han habido situaciones complejas. El Puerto Mardones estuvo hace un par de años atrás cerrado porque hubo un temporal en que una embarcación que estaba ahí atracada le pegó un empeñón bastante fuerte, y hubo que las defensas quedaron todas destruidas. Claro. Y se operó con Prat, exactamente. Pero el aeropuerto tenemos uno solo. Y otra cosa que se nos quedó fuera, porque hoy día la tecnología en realidad obliga a que todo esté conectado, internet, telefonía, y tuvimos un incidente con la falla de los teléfonos. Inclusive no pudimos con teléfono, ni siquiera lo llamaba teléfono de emergencia. Sí, pues claro, sí. Eso fue hace como un mes atrás ya. Pero eso es por el corte de la fibra óptica en Argentina. Pero una dependencia absoluta. Bueno, ya estamos en tierra derecha. Yo no conozco bien la fecha, pero tú debieras saber. ¿Cuándo ya debiéramos tener...? Se supone que este verano ya estaría... Este verano debiéramos tener fibra óptica propia, digamos, nacional. Que transita por el territorio nacional. Por la vía marítima, qué sé yo. Pasó por frente de mi casa, que yo vivo en el kilómetro 8 sur, pero yo no tengo fibra óptica. Va a tener que colgarte ahí. Claro. Exacto. Oye, bueno, interesante tanda de rondas, preguntas, y dejamos fuera algún tema a lo mejor que tiene que ver con la contingencia legislativa. Cuando partió el gobierno se le acusó de la sequía legislativa, ¿cierto? Se reclamaba eso, pero hoy día tenemos un enredo dentro del Parlamento con proyectos de ley que se están tramitando, cada uno más urgente que otro, ¿cierto? Pero al final los grandes temas que importan tienen que ver básicamente, yo creo, con el tema laboral, el tema previsional y la reforma tributaria. El resto son leyes menores. Pero no dejemos de fuera, mira, me interesó mucho ver, por ejemplo, que para ver los temas locales, que en la ciudad de Porvenir, la comunidad no está conforme con lo que está ofreciendo el gobierno de un gimnasio con la capacidad para 250 personas solamente. Claro. Yo he conversado con el consejero regional, que fue el que se quemó eso. Claro, y él me ha dicho que efectivamente tanto en Porvenir como en Punta Arenas se requiere una arena que permita, ¿no es cierto?, las actividades culturales y deportivas de un nivel que ya nos merecemos. Y ahí uno recuerda hace mucho tiempo que se está lanzando una idea de recrear una Corvette, pero deportiva cultural. Una corporación. Claro, porque nosotros tenemos, por ejemplo, grandes basquetbolistas, pero están jugando en otros lugares porque aquí no tenemos posibilidad de tener el básquetbol profesional.
También el tema del fútbol. Tenemos grandes figuras, ¿no es cierto? Que están el boxeo igual tuvo sus años de gloria. Claro, entonces efectivamente yo creo que todas las autoridades han flaqueado en esto de proponerse un plan de gran envergadura que resuelva el tema deportivo y el tema cultural con recintos de calidad que permita acceder, ¿no es cierto?, a este profesionalismo que Magallanes yo creo que lo merece absolutamente. Tenemos grandes figuras que han estado acá. Y sobre eso tampoco se ha dicho nada, quedó el tema de la arena ahí. Hay que creerse el cuento, ahí está el punto. Hay que creerse el cuento, claro. Entonces, claro, hay un abandono por el tema, bueno, no es lo único, el tema científico también está bien abandonado y de repente cuando cambia el tema gobierno, antártico, claro. El tema, claro, porque nos llamamos región antártica, se trató de hacer algo, pero luego el gobierno de turno lo desmantela, entonces falta el mismo diseño y la estrategia. Y eso tiene que ver con lo que tú hablas, del plan Magallanes. No tenemos un plan. Porque si tú colocas esto en un plan, lo transformas, por último, en una realidad mediática. Claro. O sea, que vamos a hacer una arena. Un relato. Exactamente. Y eso no lo tenemos, lamentablemente. Bueno, desafío para el que quiera ser gobernador regional, entonces, porque hay harta cosa tirada en la mesa, ¿cierto? Y, como señalábamos, ausencia total de la derecha para defender a un gobierno que es indefendible. Hernán Ferreira se acobardó por mis amenazas que en realidad eran de mentira. Y yo creo que se las tomó en serio. Bueno, y Yanira, yo espero que sí, le damos los saludos a Yanira porque se fue de la región en realidad. Así que hay que aclarar. Andrea, que también había amenazado con venir. Yo claro. le dije algunas cosas ahí. Pero razones familiares le impidieron. Perfecto, ya. De todas maneras, claro, va a estar entretenidísimo el próximo pauta semanal de la siguiente semana porque la derecha evidentemente tiene que replicar. Así que, nosotros los dejamos hasta acá, ¿cierto? Quedan los temas planteados, usted puede seguir discutiendo en su casa. Pauta semanal, como todos los viernes de 15 a 16 horas por la señal de Radio Polar y nos pueden seguir también a través de Facebook Live. El programa se retransmite el día sábado y el día domingo en el mismo horario. Nos vemos hasta la próxima semana y un saludo a todos nuestros panelistas que nos están viendo porque no pudieron venir al programa. Un saludo a todos. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.